La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de la figura de aspectos en una carta natal. Estas figuras son lineales, cuadradas o triangulares y vamos a ver cómo las características de estas figuras se impregnan en las motivaciones de la persona, en el desarrollo de sus cualidades, talentos, desafíos, actitudes y necesidades, más allá de su signo solar o lunar. Es interesante ver en una carta natal, no solo ver nuestro signo y la luna y el ascendente y cómo son sus aspectos y dónde están los planetas, sino que en el dibujo de una carta natal, que se da justamente en los aspectos que forman los planetas en una carta, en ese dibujo ya hay una configuración energética que marca una tendencia que algunos, sobre todo estos de la escuela Uber se las llama, estas figuras impregnan las motivaciones de una personalidad, de una persona. Entonces no hace falta por ahí saber de astrología o saber mucho de qué es cada signo, sino viendo la forma de un dibujo de una carta natal, podemos tener mucha información respecto a esto, ¿no? A las motivaciones para el desarrollo de una personalidad, para ver sus características generales, sus tendencias. Y vamos a ver que hay tres configuraciones principalmente, que también obviamente pueden aparecer todas mezcladas, pero en general son tres formas que podemos encontrar en una carta natal. 3 formas de dibujo, 3 formas de esquemas que se dan en esas rayitas que vemos en una carta, ¿no? Tenemos cartas de tipo lineal, que son rayas que van de un lado a otro, que no hacen figuras. Después tenemos figuras de tipo cuadrado o triangular, o cuadrangular o poligonales, ¿no? Que esas líneas que se unen forman, ¿no? Polígonos, cuadrados, rectángulos. Y después tenemos el tipo triangular, que, como su nombre indica, ¿no? Vemos figuras triangulares en la carta natal. Y esto ya marca una tendencia, ¿no? Las figuras de tipo lineal, como para resumir, están asociadas con la cruz cardinal. Están, se dice, impregnadas por la actitud solar, que tiene que ver con las metas. Las de tipo lineal tienen que ver con una característica de movimiento hacia la vida, hacia avanzar, hacia alcanzar metas, hacia la expresión, hacia la extroversión, hacia crecer, desarrollarse. Personas que miden constantemente su rendimiento, trabajar continuamente sus potenciales, un gran sentido de superación. Y en ese movimiento también, necesitan como fases de reposo. Hay una fijación y un interés en los procesos. Su característica primordial es el fenómeno del movimiento. Soy, hago identidad, en cuanto acciono, me muevo, avanzo, tengo objetivos. Estos son los de tipo lineal, ¿no? Donde ven una carta donde hay muchas rayas, ¿no? Muchos aspectos que hay entre planetas que no forman figuras, sino que se las puede ver incluso de forma caótica, y dan, ¿no? Este tipo de personalidades de constante
hacer, constante movimiento, mucha energía para expresar. Después están las de tipo cuadrado, que tienen que ver con Saturno, tiene que ver con la cruz fija, y así como la lineal, los puntos de desarrollo son las metas. Para el tipo cuadrado, poligonal o cuadrangular, la meta es poseer. Representan personalidades donde están en una búsqueda constante de estabilidad, de orden. Lo que construye tiene que ser estable, sostenerse en el tiempo. Buscan la calma, la tranquilidad, el reposo. Se valora la armonía, la vida ordenada, la búsqueda de seguridad constante. Podríamos ver que son de un tipo de energía conservadora, con un gran sentido del deber, del cumplimiento de las reglas. Y puede haber cierta resistencia a lo nuevo, a lo espontáneo, a lo cambiante. Y después tenemos del tipo triangular, que esto es lunar, sería la cruz mutable, que hay una construcción de la identidad desde el experimentar, desde el contemplar, desde la empatía, desde una gran sensibilidad, de aprender, de buscar sentido, de indagar cómo funcionan las cosas. No le temen a los cambios, se adaptan a los cambios. Le interesa la calidad más que la cantidad. Y hay una mezcla de movimiento y reposo. Se adapta a los ritmos. Y también hay una búsqueda constante de otro nivel para construir constantemente nuevas identidades. Vamos a hablar de las características y motivaciones, por ejemplo, de una carta lineal, ¿no? La que vimos al principio. Son rayas no que no forman figuras, sino que hay un dinamismo, ¿no? Una conexión constante, ¿no? Es una carta como eléctrica, encendida. Estas personas son de características dinámicas, constante movimiento. Su afán es el accionar, el hacer, el conquistar. El conquistar que implica un movimiento, no por querer lograr lo conquistado, sino por lo que motoriza el movimiento en sí mismo, la acción en sí misma. Una de las cualidades muy fuertes en estas personas es la voluntad. Siempre está la tendencia a conseguir objetivos. Su impulso es avanzar, crecer, llegar a la realización de sus metas. Son personas competitivas, quieren ser el primero, quieren demostrar que pueden. Su seguridad se constituye y se construye en ese moverse, en ese hacer, en su capacidad de conquista, en su capacidad de acción. Como dijimos, la incomodidad de estas personas es lo estable, la calma. Cuando está todo quieto, hay incomodidad. Estas personas valoran el rendimiento, el trabajo, la competición, el tener resultados, el tener objetivos. Toman el descanso solamente para cobrar fuerzas. No, esta necesidad de reposo no es por el placer del reposo, sino de recuperar energía para construir enseguida una nueva motivación, un nuevo objetivo, un nuevo proyecto, una nueva acción a desplegarse. En este afán también hay, obviamente, pérdida de energía. Entonces ahí surge la intranquilidad. Las personas tienen que aprender en esos estados de reposo a estar en esa estabilidad. Obviamente estas personas van a buscar y se van a sentir cómodos en ambientes donde haya movimiento, donde haya acción, donde haya competencia. A veces también pecan de ser poco reflexivos. Hay poca paciencia, hay ansiedad, hay dispersión en el sentido de que hay mucha energía y si no hay objetivos es mover y en ese movimiento construir objetivos. Entonces lo que aparece ahí también con estas cartas a veces es la dificultad en hacer muchas cosas, pero que en definitiva en todas esas cosas hay simplemente una dispersión de la energía y no hay objetivo, no hay una llegada a la meta,
no se termina lo que se empieza, empieza pero no sigue. Son personalidades también que necesitan moverse de forma independiente. Suelen rebelarse ante las jerarquías, ante el control. Buscan imponerse, buscan romper estructuras a veces. Y la dificultad a veces también para estas características de una carta lineal es el excesivo hacer, la distracción, es la sobrevaloración, ¿no? Yo tengo mucha energía para hacer, pero a veces no tengo los recursos, ni tengo la capacidad para hacerlo. Pero la persona siente que tiene la energía para hacerlo y confunde esa energía con capacidad. Entonces son personas a veces que suelen, ¿no?, encontrarse con muchos bloqueos, muchas barreras, muchas limitaciones. Entonces también eso es una confirmación de tener que ir a superarse a sí mismos, ¿no?, a romper esas estructuras, a pasar, a traspasar ciertos límites. Es como si el gran aprendizaje en toda esa capacidad de moverse, de accionar, no esté solo hacia afuera, sino que también desarrollen una acción interna. Moverse hacia adentro, accionar hacia adentro, que permita una reflexión, que permita una indagación, que en ese accionar hacia adentro no es que no hago nada, estoy haciendo para nutrir y ser asertivos en la disposición de la propia energía. Su gran necesidad, justamente, radica en buscar esas fases de reposo sin que eso sea una incomodidad, sino que sea poner su gran capacidad de acción hacia un movimiento interior que permita profundizar, ser más asertivo, más reflexivo, un poco más contemplativo, donde hay en esa acción hacia adentro una mejor contemplación de lo que genera ese movimiento. Porque en ese movimiento, en esa acción, en esa expresión, a veces lo que hay, un acto de voluntad absolutamente genuino, pero que puede afectar al entorno, afecta al entorno, y para el entorno eso puede ser a veces muy violento, muy disruptivo, muy invasivo, con lo cual ahí radica a veces también en las configuraciones de estas personas, ¿no?, el enojo de los otros, el rechazo. Por eso, lo que decíamos, cuando estas personas buscan moverse en ambientes donde haya la posibilidad del movimiento, de la competitividad, de la constante superación, ¿no? Obviamente que son personas que contagian, ¿no?, contagian energía, su lado más benevolente, más evolutivo, por decirlo de alguna manera, cuando esta energía está bien dispuesta en su accionar, son personas no solo con una gran capacidad de lograr objetivos, una gran capacidad y una gran energía dispuesta a construir, sino que contagian energía, impulsan, son grandes motivadores, grandes impulsadores y grandes observadores también en acompañar y estimular los talentos de otros, los propósitos de otros. En eso también hay que destacar a veces con estas personas, con este tipo de cartas lineales, que son grandes motivadores, que son generosos en ese de acompañar, en eso de impulsar, en eso de empujar al otro, al entorno, a la acción, a la buena acción, al desarrollo, a la expresión, a la creatividad. Personas con mucha energía, ¿no?, que hay que dosificar, que hay que saber, ¿no?, cuándo actuar, porque hay mucha energía disponible. Por eso también son personas que les gusta estar, como decía, en estos ambientes competitivos, personas que por ahí tienen la necesidad de expresarse a través del cuerpo, ¿no?, catalizar toda esa energía a través de ejercicios, de hacer deportes competitivos, deportes de riesgos, actividades que implican un movimiento, un sentido de superación, un sentido de logro, que generalmente en la carta se ve, ¿no?, también cuando hay, si vemos los colores, la carta, cuando hay muchas
oposiciones o muchas cuadraturas, que son las líneas rojas de una carta. Pero más allá puede haber no solo líneas rojas, sino líneas, ¿no? Que se cruzan, entrecruzan, que no forman figuras, sino solo líneas, ¿no? Son personas que tienen mucha energía y con una gran capacidad de hacer cosas, muchas cosas a la vez, muchas cosas diferentes a la vez. Es uno de los grandes talentos que tienen este tipo de cartas, este tipo de personas, ¿no? Donde su motivación es el movimiento, la dinámica. Después tenemos la motivación de tipo cuadrado, donde vemos una carta donde hay polígonos, rectángulos, cuadrados, que las características son más estáticas. Hay la necesidad de encarar la vida con un afán de armonía, de orden, una gran capacidad de observación. Una de las cualidades de tipo cuadrado es la inteligencia, y su tendencia es encaminarse a objetivos bien concretos, ¿no? A metas bien concretas, a lugares conocidos. Su impulso viene del reposo, de la contemplación, de la tranquilidad, de una armonía interna, de la construcción y la conciencia de los propios recursos, que da seguridad. Necesitan ir desde esa estabilidad y recrear esa estabilidad. Su seguridad radica en esto, ¿no? En sentir que todo está en orden, que todo está en el lugar que tiene que estar, que todo tiene su método, que hay una fórmula a seguir. Y siguiendo esa fórmula, siguiendo el proceso, siguiendo los pasos que hay que hacer, se llega a los objetivos. De característica paciente, muy resistentes también, con mucha capacidad de superación también, con mucho sentido de sacrificio, una gran actitud hacia el trabajo y también con una gran resistencia a los cambios, a las irrupciones abruptas, a lo espontáneo, una incomodidad ante lo imprevisto. Cuando aparece lo imprevisto se produce un orden, un desorden interno muy fuerte. Van a buscar justamente moverse en esos lugares donde hay cierta seguridad, donde las leyes, los procesos, las rutinas, las actitudes del entorno son claras. Cada cual sabe lo que tiene que hacer y se hace. Sentir que está todo ordenado o todo bajo control. Obviamente son personas que emanan cierta actitud estoica, estática, estable, seria, comprometida, responsable. También entender que en esa búsqueda de control y de orden allá afuera, no es algo que se impone allá afuera, ¿no? Hay que construir esa seguridad interna, ordenando, ¿no? Mis recursos, los propios recursos, teniendo un gran sentido de responsabilidad consigo mismo, con sus motivaciones, con sus verdaderos objetivos. Necesita tener como metas, objetivos claros. Construye seguridad desde ese compromiso. Entonces hay una gran lucha a veces con estos tipos de personalidades, este tipo de cartas, de personas que en estas cartas cerradas, se las llama así, ¿no? Es difícil que se abran a los cambios o algo nuevo. Sin embargo, cuando lo pueden hacer, cuando elastizan esa estructura, obviamente esa estructura se enriquece. Hay un gran sentido de sacrificio, de trabajo, de resistencia, que pueden aprovechar no solo para sentir como un logro personal, sino también de construir desde ese logro personal algo para el entorno, la familia, la sociedad, la comunidad. Sentir que ese objetivo, esa meta, ese logro no es solo un logro propio, sino que eso que se logra se va a sostener en el tiempo, va a dejar algo, un sello, una forma, para que otros transiten ese orden. Y después tenemos las cartas triangulares, que tienen que ver con la luna,
que son ya personalidades mucho más adaptativas, mutables, siempre buscando otros puntos de vista, más curiosas, más indagatorias, se asientan siempre en el relativismo, siempre puede haber otro punto de vista. Su cualidad es esa sensibilidad, y uno de los afanes es la búsqueda de sentido, de grandes propósitos. Hay una tendencia de, cuando aparece una carta con estas formas triangulares, a experimentar la vida con los 5 sentidos bien despiertos, a experimentar la vida como algo que es un constante andar y cambiar, no desde la acción, sino de entregarme a un fluir, y yo me dispongo a ese fluir, aprendo, sensibilizo, empatizo, comprendo, y en esa misma comprensión, esa misma sensibilidad, ir hacia cosas nuevas. Su impulso es aprender, considerar al otro, comprender el funcionamiento de cosas diferentes, la importancia del mundo afectivo, del contacto humano, la necesidad también en esa empatía de ser útil. Lo que le da seguridad a estas personas es entender el sentido profundo de la realidad, del mundo, de los vínculos. Se produce incomodidad cuando también la energía se estanca o cuando hay una sobreadaptación. En esa mutabilidad hay una sobreadaptación, hay un polarizarse que lo aleja por ahí de su esencia, de su propio deseo, de su propia búsqueda. En esa curiosidad, en esa adaptación, puede terminar en escenarios o lugares que no siente como propios o que siente que no le da nada. Otra de las configuraciones difíciles para estas cartas triangulares es la duda, la indecisión, la inestabilidad emocional. Va a buscar relacionarse en entornos donde haya armonía, apertura, belleza, sensibilidad, creatividad. Pueden construir esta sensibilidad con grandes proyectos sociales, culturales, psicológicos, espirituales, y siempre tienen que alimentar esa visión, ¿no? Tienen que retroalimentar el sentido profundo de las relaciones, de los vínculos. Y el gran trabajo, ¿no?, para estas personas, en el aprendizaje, es en ese aprendizaje, en esa búsqueda, en esa sensibilidad, construir una identidad segura, ¿no? Afirmarse en lo que realmente siente, en donde realmente se siente a gusto, en donde realmente su creatividad y su sensibilidad pueda expresarse, pueda desarrollarse, sea un motor, un potencial creativo desde esa sensibilidad, y donde esa sensibilidad sea aceptada, compartida, reconocida. Entonces también en esa búsqueda hay una necesidad de reafirmarse todo el tiempo. Y esa reafirmación no es lograr una estructura, una identidad fija, sino saber que comprender quién estoy siendo hoy en mi mundo afectivo, en mi mundo vincular, en mi participación con la realidad, que me da placer, que en la que puedo expresar mis talentos, mis emociones, que puedo compartir, que puedo mutar, que me puedo adaptar, pero de una forma constitutiva, constructiva. Entonces la identidad está en constante, con la sensación, ¿no?, de que está en constante crecimiento. Así que bueno, generalmente estas cartas triangulares se dan con figuras de aspectos verdes, a veces la conjunción de aspectos azules y rojos también dan esta configuración, ¿no?, de cierta adaptabilidad, cierta ambivalencia también, pero de mucha sensibilidad, ¿no?, de mucha profundidad, de mucha reflexión, de mucha búsqueda de sentido. Así que bueno, tenemos estas 3 configuraciones que no importa de qué signo seamos o que sepamos de qué signo es una persona, pero viendo el dibujo de una carta natal, podemos atisbar a ver qué tipo
de motivaciones hay en la estructura psíquica de una persona para el desarrollo de su identidad. Así que bueno, vamos a repasar estas de tipo lineal, que son más dinámicas, que tienen que ver con el movimiento, con la acción, con la extroversión. Después la del tipo cuadrado, que son más estables, más responsables, más prácticas, más de seguir fórmulas, más de seguir el orden y sostener el orden establecido. Y después las triangulares, que son más creativas, más artísticas, si se quieren. No es que las otras no sean más artísticas, pero hay cierta sensibilidad hacia el mundo abstracto, la analogía, el arte, lo simbólico. Es interesante de ver cómo se desarrolla, cómo podemos conectar con algo que ya está dado, cómo enriquecer y dar lugar, ¿no? Que eso se trata de la astrología, dar lugar al potencial que está disponible y ser consciente de cómo uno puede responsabilizarse en ese propio condicionamiento, que es un condicionamiento que no nos cierra. No es que nos estructura y nos restringe, sino es un condicionamiento que nos contiene para encontrar el núcleo de nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestra capacidad expresiva, nuestra capacidad sensible, nuestra capacidad de acción. Porque nada anula al otro, ¿no? Todos estamos compuestos por estas tres características, pero podemos ver a veces que ciertas características son más favorables, ¿no?, a nuestras motivaciones. Y dar lugar a nuestras motivaciones nos da, como mínimo, bastante armonía y bastante estabilidad en el estar en el mundo. Y como participamos desde un lugar bien propio, como participamos con la realidad. Bueno, vamos a seguir seguramente siguiendo algunos tips para poder comprender, aprender, abrirnos al lenguaje de la astrología, con todos sus matices, con todo lo que nos tiene para decir, ¿no? Este mapa simbólico que es una manera de encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.